Estamos a 60 años del primer Ford Falcon, el auto que marcó la historia argentina. Hay cosas, momentos o eventos que dejan marcada una huella en los pueblos. Para nuestro país, uno de ellos fue y ha sido el Ford Falcon, el aniversario de un auto muy especial, con un festejo lleno de pasión y de emoción. Una luneta curva y un parante trasero, ese que la industria automotriz llama el pilar C, muy angosto. Esas podrían considerarse las huellas más claras de los primeros Ford Falcon ensamblados en la República Argentina, que comenzaron a salir desde Wenceslao Villafañe 40 en el barrio de La Boca, donde estaba la vieja fábrica que la empresa tenía en Buenos Aires en enero de 1962. Esto amor al Falcon, hermano. ¡Qué linda la puta madre! ¿Pa' qué querés Chevrolet, hermano? Acá tenés Falcon. ¡Ah! Desde entonces hasta 1991, el Ford Falcon fue parte de la cultura argentina. Curiosamente, no fue Ford la que decidió dejar de fabricarlo, sino Autolatina, la empresa que entre 1987 y 1985 fusionó en Argentina a Ford y Volkswagen. Cuando Ford retomó la identidad propia, el Falcon ya no tenía la línea de montaje en la planta de General Pacheco. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor, si no hubiera habido esa fusión de empresas, el Falcon se hubiese seguido fabricando, quizás hasta el momento, quizás por unos años más. Allí había transcurrido toda su historia porque aquel primer Falcon de 1961 no se fabricaba en Argentina, sino que solamente se ensamblaba. Las partes eran importadas, incluyendo el motor, y de nuestro país solo eran los cristales, los neumáticos, los tapizados y la batería. ¡Dale, dale, viejo! ¡Correle, Falcon! ¡No podés, papá! ¡Sí, mi negro! ¡Sí, mi negro! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ahí tenés la concha de tu madre! ¡Ahí tenés, italiano puto! ¡Ahí tenés! ¡Pisano! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí va! ¡Mira lo que es, hijo de mil puta! ¡Dale! El proyecto del Falcon había nacido en Estados Unidos en el año 1957 con una necesidad de producir un vehículo que fuera confortable, pero no tan grande como los típicos autos americanos, y que no era tan chico como los sedanes europeos que empezaban a llegar a todos los mercados del mundo y, por supuesto, a Norteamérica también. En cambio, no podía ser brusco porque un auto grande estaba enraizado en el consumidor, entonces el cambio debía ser más gradual. Así fue como 2 años más tarde, en 1959, nació finalmente esta generación de autos compactos que conservaban a un motor de 3 litros y 6 cilindros en línea, con tracción trasera y la posibilidad de alojar hasta 6 pasajeros cómodamente, 3 adelante por su asiento integral y 3 atrás.
Una primera importación de modelos terminados llegó a la República Argentina traída por la propia fábrica local para evaluar su desempeño en los caminos, las calles y las ciudades. Una vez convencidos del éxito que podía tener este vehículo, comenzó la importación de sus partes para armarlo localmente, ya que la fábrica de General Pacheco estaba en plena construcción y allí se armaría una línea de producción. Ese primer Falcon armado en Argentina tenía una caja de tercera al volante, un motor de 2.786 centímetros cúbicos y 101 caballos de fuerza de potencia. Fue a mediados de 1973 con la inauguración de la fábrica local de Ford Argentina en la zona norte del Gran Buenos Aires que comenzó la fabricación del Falcon en nuestro país, para comenzar a escribir una historia extensa, la que en un auto enraizado en esta tierra quedó por generaciones. Un auto que fue cambiando a medida que las formas de la industria se modernizaban y adaptándose con detalles, pero siempre sin perder la identidad. Un Falcon de 1963 y uno de 1991, parados uno al lado del otro, son perfectamente reconocibles como el mismo automóvil. Para 1964 ya había dos versiones de Falcon, el estándar y el deluxe. Y fue en ese año que apareció la versión más equipada aún, que llamaron Futura, que se destacaba por sus butacas individuales en las plazas delanteras y con un techo vinílico, ya en 3 versiones. El Falcon fue el más vendido de la República Argentina en 1965, confirmando que la decisión había sido la correcta. Hubo un cambio de estrategia visual del Falcon de Estados Unidos para el año 1966 y Ford Argentina decidió hacer su primera modificación estética al modelo local. El nuevo rumbo del modelo en su país de origen no funcionó y 4 años después terminaba su historia en la tierra del tío Sam. Ese cambio se veía reflejado en las luces traseras y algunos retoques en la parrilla, pero había un hito que no pasaba desapercibido. Llegaba la primera actualización del motor con el 187, que llegaba a los 116 caballos de fuerza. En 1967 apareció la Rural Falcon, un auto extremadamente cómodo para cargar mucho más equipaje y seguir transportando a 6 pasajeros adultos, y podía adaptarse incluso para hacer una ambulancia por sus dimensiones. En el año 1970 llegó la segunda renovación estética y la primera de mecánica de importancia. Exteriormente se apreciaban los faros delanteros enmarcados y la parrilla completamente renovada, al igual que las luces traseras, y debajo del capó se reemplazaban completamente los motores originales de 170 y 187 por el conocido 188 de 3 litros y el picante 221 de 3.6 litros de cilindrada. La denominación tenía que ver con las pulgadas cúbicas de capacidad de llenado de sus cilindros. A finales de 1972, como anticipo del Falcon 73, aparecieron los primeros faros cuadrados y el motor 221 SP, que equiparía al Futura y sería a partir de 1974 el motor de la versión deportiva del modelo Sprint, con 166 caballos de potencia. El auto tenía los espejos retrovisores en los guardabarros delanteros en lugar de estar en el alojamiento tradicional. Una pintura especial que podía tener una banda lateral blanca o negra y 2 en el capot, aunque hubo también una serie que no tenía esas líneas, sino que era de un solo color, generalmente naranja oscuro, y además tenía las llantas deportivas y la parrilla pintada de color negro mate en lugar del cromado de los otros modelos. Las utilidades, la versatilidad del auto lo hicieron multipropósito para la época. Desde 1972 hasta 1978, los Ford Falcon, preparados por José Miguel Herzeg, ganaron el Campeonato Argentino de Turismo Carretera, la categoría más antigua del mundo y la más popular del automovilismo argentino, con Héctor Luis Gradasi, Nasif Estefano y Juan María Traverso. Pero, así como el auto tuvo gloria, también padeció de una gran injusticia. Por sus características, el Falcon era un auto perfecto para las fuerzas de seguridad, tanto las policiales como las militares, y la historia del proceso de reorganización nacional que comenzó en 1976 y permaneció gobernando en Argentina hasta 1983 dejó la imagen de los Falcon verdes, asociados con la desaparición forzada y tortura de personas, manchando el nombre hasta aún el día de hoy, cuando han pasado más de 30 años de esos tiempos turbulentos.
La modernización de los automóviles, más la entrada de vehículos importados a la Argentina desde el año 1980, comenzaron a poner en jaque al rey. Entonces el Falcon tuvo actualizaciones estéticas con faros, parrillas, paragolpes y equipamiento, y llegaron a probar con un motor 2.3 litros Nastero que no funcionó y se discontinuó. Se intentó también con un motor diésel en el año 1988, pero tampoco pudo imponerse, y algo similar ocurrió con el Max Econo, un motor de 3 litros desarrollado para que redujera el consumo, que por entonces empezaba a ser otro problema, además de su forma, ya que era un auto poco actual. Ford fabricaba desde 1985 el moderno Sierra, y el contraste era gigantesco, tanto tecnológica como estéticamente. El último coletazo había quedado muy lejos, en 1983, cuando fue el auto más vendido de la República Argentina por última vez. Entonces, el 23 de septiembre de 1991, salió el último Ford Falcon de la línea de producción de la fábrica de General Pacheco. Desde 1961 se habían armado y fabricado 494.209 autos que hoy siguen en el recuerdo. De hecho, el pasado lunes 28 de febrero, el Autódromo de Buenos Aires se llenó de Ford Falcon, pero también de románticos y de fanáticos del auto, para rendirle el homenaje que este auto se merece. Esta fue la historia del Ford Falcon, aquí, en el Galpón del Rastrojero, que estamos próximos también, más allá de los festejos de esta multinacional, festejando nosotros como industria argentina los 70 años del rastrojero. 10 años más que el Ford Falcon. Los clásicos son clásicos. Fíjense la cantidad de años que han pasado y este Falcon, que debe ser modelo 70, sigue prestando servicios. Lleva un trompito ahí, van los muchachos adentro, son albañiles. Por lo menos se están dedicando a la construcción. Está bien parado dentro de todo el Falcon. ¡Aguante Falcon! Muy bien, ¿qué modelo es? 70 71, muy bien. Bueno, ahí están los muchachos. Ahí siguen atrás los muchachos. Realmente muy lindo el Falcon. Viene por acá por el acceso este. Estamos a la altura de General Rodríguez. Muy lindo vehículo. Mi papá tuvo un Falcon 70 color bordeaux y estaba muy, muy bonito. La verdad que da gusto ver de que los vehículos clásicos siguen sirviendo para trabajar, siguen sirviendo para prestar servicios de manera familiar. Ahí está bajando ahora en General Rodríguez. Muy lindo el Falcon, muy bien. ¿Pero quién es causante de que piden boludeces ahora? Ustedes, con el Galpón Rastrojero, le tienen manija nomás, tienen manija. Después, un par de años más, va a ser más barato comprar un Ferrari que comprar un rastrojero. Tienen manija nomás.